Muy buenos días. Sean todos bienvenidos y bienvenidos. Hoy es un día realmente importante para la USS. Primero, y para nosotros lo más esencial de todos, recibir a los buenos amigos, a los que hacemos una sola nación y una sola patria. Con 2 puntos lo pondría yo: hacemos humanidad. Cuando nos sentamos precisamente a conversar sobre lo que hacemos en las universidades, estamos indirectamente y a veces de forma inconsciente haciendo contribución al desarrollo de lo humano, no a las competencias desmedidas desde la tecnología y quién puede más o quién puede menos. Sencillamente, los que podemos somos los humanos cuando nos sentamos a conversar y a reflexionar para hacer por los demás y para los demás. Sean todos bienvenidos. Es un honor estar aquí y hoy vengo de manera muy ágil a hablarles de futuro, a hablarles de una realidad que ya nos transformó, precisamente la educación, esa que no sucede como siempre estuvimos acostumbrados y que el 2019 en finales nos hizo despertar. Recordar todos que nosotros éramos un almacenamiento de datos, sino justamente estos momentos estamos buscando la forma de encontrar la calidad del juicio de lo humano. Durante siglos, el éxito, si me ayudan con esto es mucho mejor, porque yo no soy muy bueno a mí me dejan hablar y la muerte no me llega, pero no está funcionando. Pásalo por ahí de vez en vez. Vámonos con la primera. Durante siglos, el éxito académico se midió siempre por la capacidad que tiene el cerebro del humano para actuar siempre como un archivo. El docente, hasta el momento, era lo que se conoce como el guardián de la información y el estudiante, su receptor, el receptor solamente de forma pasiva. Pero hoy, en esta era que se despierta después de muchos años, la inteligencia artificial, la información se ha vuelto abundante, diversa, distinta. Es más que un gran arco iris. Se ha vuelto precisamente accesible y está en todas partes porque es infinita, porque es a menudo algo más que eso, contradictoria. Durante muchos años, la inteligencia artificial y la información justamente encontró espacios en un llamado ecosistema. Memorizar, colegas, estudiantes, amigos, ha dejado de ser el eje central del aprendizaje. No tiene sentido competir con una máquina en capacidad de almacenamiento. Realmente no es lo que buscamos. Nuestra ventaja competitiva desde la USS como especie, justamente lo tenemos muy bien pensado, ha mutado. Hoy el valor no está en tener las respuestas, sino en tener la agudeza para formular las preguntas correctas, las preguntas inteligentes y las preguntas necesarias. La IA la estamos viendo como lo que es en realidad, el espejo donde un gran porcentaje de humanos de distintas edades quieren buscar y quieren mirarse. La IA realmente, cuando la estudiamos en el orden conceptual y teórico, no vino a reemplazar el pensamiento del humano. Viene a exigirnos algo, viene a exigirnos que pensemos aún mejor como humanos. Un algoritmo realmente puede redactar un ensayo en segundos, pero solo el pensamiento crítico del humano puede decidir si ese ensayo tiene alma o está muerto, si es éticamente sólido o si responde a una necesidad real de la comunidad de los universitarios que estamos formando como humanos. Aprender a interactuar con la inteligencia artificial es, en esencia, aprender a pensar con lógica y claridad desde el pensamiento de los humanos. El profesor, el maestro, en esencia, ya no puede ser o no puede seguir siendo quien dicte sencillamente lecciones. Debe ser
el diseñador constante e incansable de experiencias y vivencias. La labor del maestro en este siglo XXI y a partir de diciembre del 2019 para el Perú, esencialmente en aquella terrible pandemia, se ha convertido en crear entornos donde el error sea permitido, donde la curiosidad sea el motor y, por supuesto, donde el estudiante no aprenda qué pensar, sino cómo conectarse precisamente con esos puntos que a veces parecen muy aislados. El docente es, en realidad, un mentor. El docente es un guía ético que ayuda al estudiante para navegar, para buscar la parte conectiva, justamente sin perder algo, la brújula de la verdad de lo que necesitamos los humanos. Por eso, nosotros vamos a tratar de manera muy ágil de irnos en algunas de estas imágenes, observando algunos elementos que son esenciales en el orden teórico. No podemos hablar de innovación si dejamos a la mitad del mundo atrás. Me parece que había que repensar en el término de manera colectiva. Todavía no todos estamos en la primera línea de la innovación. Y si estamos pensando en lo humano, todavía entonces no estamos justamente buscando que todos estén en esa primera línea. La transformación digital corre un riesgo, el riesgo de ensanchar las brechas sociales. Los espacios se están más redefiniendo y eso es peligroso y debe convertirse en una alerta para las universidades. Nuestra misión internacional es asegurar que la tecnología sea un puente y no precisamente el muro que cierra espacios. Al delegar lo mecánico a la inteligencia artificial, liberamos algo. Es cierto, liberamos tiempo para lo que nos hace más humanos, porque tenemos espacios para ello. Pero aparece algo importante: retomar la empatía, retomar el análisis profundo desde lo humano, desde el diálogo, desde la comprensión, desde el respeto y desde la diversidad. Y por supuesto, buscando entonces la resolución de problemas complejos que afectan a nuestra sociedad. Nosotros, no se asusten, siempre que utilizamos un espacio para conversar, pues hacemos un plan temático. Y digo no se asusten porque no voy a trabajar en cada uno de esos puntos de manera establecida y numérica, sencillamente pensamiento lógico matemático para organizar mi propio pensamiento. La primera interrogante: ¿dónde estamos como región? Si usted llega a un sitio para saber qué está sucediendo desde el punto de vista sociológico, en principio, lo primero que hace es buscar el diagnóstico del contexto. Por lo tanto, tengo que encontrar dónde estamos nosotros ubicados como región iberoamericana. Nos encontramos precisamente en una transición entre la adopción tecnológica y la transformación educativa real. Y reitero, en una transición entre la adopción tecnológica y la transformación educativa real. ¿Por qué? Pensando en ese diagnóstico, nos dimos a la tarea de buscar precisamente durante los últimos años, especialmente a partir de la crisis provocada a nivel del mundo por el COVID-2019 como virus, por eso lo digo en masculino, los sistemas educativos aceleraron significativamente la incorporación de herramientas digitales. Ese contexto nos obligó a buscar todo tipo de herramientas que ya estaban establecidas, que ya estaban dichas, pero estaban la mayoría en cajones muy guardados. Pero eso nos permitió garantizar una continuidad en dos procesos que a veces por desconocimiento pedagógico los dividimos o los separamos, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay una tendencia en la última teoría pedagógica de hablar del proceso de aprendizaje, pero nos olvidamos entonces del proceso de enseñanza, de quienes modestamente
Estamos aprendiendo, pero tenemos el reto de enseñar a otros. Y ahí hay una brecha que debíamos tener en cuenta. Este proceso, justamente, posicionó a la región en un nivel relevante de digitalización operativa. Sin embargo, este avance ha sido en gran medida reactivo, pero ha sido también desigual. Existe actualmente una mayor disponibilidad de plataformas, completamente cierto. Existe una carrera vertiginosa por la conectividad y por los recursos digitales, totalmente ciertos. Persisten entonces brechas importantes que aparecen cuando comparamos todos esos recursos que son genuinamente materiales, y es el acceso, el uso efectivo y el desarrollo de competencias digitales, tanto en docentes como en estudiantes. La brecha está ahí, y en eso consiste parte de nuestro reto. En muchos casos, la tecnología se utiliza solo como medio de transmisión, pero aún no se integra plenamente en modelos pedagógicos innovadores que mejoren los aprendizajes y que mejoren los procesos de enseñanza. En términos generales, nuestra Iberoamérica ha avanzado, cierto, en cobertura digital, pero enfrenta dificultades actuales para traducir ese progreso en lo que necesitamos humanamente: calidad educativa, inclusión y resultados sostenibles como principio básico de una universidad del siglo XXI. La región todavía muestra una marcada desigualdad que está muy bien delineada entre contextos urbanos y contextos rurales, así como entre instituciones públicas e instituciones privadas. El camino está sesgado, está abierto y está dividido, lo que limita entonces algo necesario para la humanidad en el contexto iberoamericano: el impacto de la educación digital como herramienta de equidad. En síntesis, Iberoamérica no está rezagada en la incorporación de tecnología, pero sí en su aprovechamiento estratégico. El gran desafío actual no es acceder a la tecnología, colegas, sino transformar la educación a través y la utilidad de la tecnología, asegurándonos de algo, asegurando que contribuya efectivamente al desarrollo de competencias, al desarrollo de la innovación y a la reducción de brechas educativas, con un solo propósito: el propósito de todos, con todos y para todos. Las iniciativas han sido varias. ¿Y por qué digo han sido varias? Por ejemplo, las iniciativas de CELAT, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y CRES, que es la Conferencia Regional de Educación Superior, que en el 2022 dio muy fuerte con estos temas. Constituyen realmente buenos antecedentes y marcos contextuales de referencia para orientar algo tan necesario como la transformación educativa humana en Iberoamérica. La CELAT es ejemplo de un impulso de cooperación regional y está promoviendo algo: la integración digital como eje de desarrollo. La OEI, programas de innovación educativa que fortalece docentes y transformaciones digitales con enfoque inclusivo. Por su parte, la CRES, la Conferencia 2022, estableció lineamientos precisamente para modernizar la educación superior, pero hizo énfasis en algo: en equidad, en calidad e internacionalización desde la conexión tan necesaria. Y estas iniciativas coinciden en reconocer la educación digital como un factor clave para el desarrollo académico. También estas organizaciones han promovido el uso ético y la pertinencia en la tecnología emergente, como en este caso lo que dicen varios sociólogos ya en estos momentos: la inteligencia artificial como una tecnología emergente.
como resultado de una necesidad humana. En conjunto, constituyen entonces una hoja de ruta estas instituciones con su documentación para avanzar hacia sistemas educativos más inclusivos, más innovadores y por hecho más resilientes. El fin de la era de la acumulación, justamente estábamos acostumbrados en esa didáctica tradicional a acomodar y hacer almacenes, archivos mentales de contenidos justamente memorísticos y repetitivos por parte del maestro y por parte del estudiante. Históricamente, el éxito académico se midió por algo, siempre se midió por la capacidad del cerebro del hombre para actuar siempre como archivo. Sin embargo, hemos cruzado un umbral distinto y que ya es irreversible totalmente. El Foro Económico Mundial para el 2027 está planteando ya como dato estadístico que el 44% de las habilidades principales de los trabajadores para ese año 2027 habrán cambiado, el 44% como mínimo. No estamos ante una crisis de la educación, no. Estamos ante la necesaria muerte de un modelo para dar paso ¿a qué? A un renacimiento pedagógico donde la memoria cede su espacio y su camino a un espacio juicioso, a un espacio de ideas, de reflexiones, de innovaciones y de resultados científicos que contribuyan con el bien de la sociedad. En un mundo donde la inteligencia artificial puede obtener puntuaciones que superan a la media de los estudiantes en exámenes estandarizados, adjetivo que hay que ir cambiando con la entrada, por supuesto, de estos recursos de la inteligencia. La acumulación de datos ya no es, colegas y estudiantes, ya no es una ventaja competitiva. Como afirmó alguien, que siempre lo cito cuando trabajo con este tema, Andrés Chayrsers, director de educación de la OCDE, decía: el mayor peligro no es que la IA se vuelva más humana, sino que los humanos nos volvamos más como la IA. Idea para reflexionar. Nuestra misión no es la pedagogía por la pedagogía. La pedagogía que debe estar entrando en el camino de la academia es precisamente la pedagogía de la reflexión, la pedagogía de la pregunta, la pedagogía de la interrogante, la pedagogía de qué nos toca hacer para salvarnos. Porque realmente desde la década del 90 alguien nos decía en la ONU que hay una especie en peligro de extinción, la raza humana. Y están precisamente sobre nuestra piel todos los ejemplos que están sucediéndose a nivel del mundo, de este mundo global en el que estamos. Nuestra misión precisamente es incrementar algo, incrementar la diversidad conceptual. Esa hay que buscarla, pero no solo si el estudiante sirve o no para tener un criterio, sino además de tenerlo, que sirva para reflexionar, discutir y proponer nuevas dimensiones. Pero entonces, ante todo esto, aparece un nuevo reto, pero un reto principalmente para uno de los más importantes artífices del proceso educativo, del docente. Precisamente el docente en estos momentos está necesitando convertirse en un fiel seguidor conceptual de la literatura de Franz Kafka. Debe pasar por una metamorfosis conceptual de pensamiento y actuación. El docente ya no es el orador en un espacio de clases. Precisamente debe ser algo distinto. Un diseñador de las experiencias a partir de las necesidades de los contextos sociales y culturales. ¿Por qué? Porque la IA puede dar el dato, puede dar la información, pero nosotros, los docentes, damos algo que la inteligencia artificial no da: sabiduría, experiencia y humanismo en el proceso formativo. El panorama realmente, cuando usted busca información, cuando lee
y comienza a buscar la cantidad de foros que se hacen continuamente, creo que por segundo hay foros aquí, hay foros allá y en todas las partes del mundo, justamente porque estamos buscando una salvación a partir de la calidad educativa, justamente nos damos cuenta que estamos en el camino correcto. Estamos buscando qué hacer y este es un propósito que tiene esta modesta cumbre desde la USS. Hay un ejemplo que la UNESCO nos está ofreciendo en estos momentos. Revelan que 10% de las instituciones educativas a nivel del mundo cuentan con un marco oficial para el uso de la inteligencia artificial. 10% a nivel del mundo. Datos de último momento. 10% solamente. Sin embargo, el docente sigue jugando el papel más importante en este proceso y es precisamente la guía de la ética para el uso y el entendimiento de la inteligencia artificial como herramienta formativa o herramienta que acompaña a los procesos formativos. Justamente, vuelvo a citar al primer autor que plantea: el aprendizaje no ocurre cuando la máquina piensa por ti. Realmente peligro que hay que tenerlo ahí porque está latente. Estamos creyéndole al estudiante todo lo que está trayendo al aula como resultado de la máquina y no como resultado del análisis coherente e interpretativo de lo que pidió a partir de la inteligencia artificial. No podemos hablar de innovación si la tecnología profundiza algo importante: la desigualdad. Mientras que en países de ingresos altos, 2/3 de los estudiantes ya usan inteligencia artificial generativa, precisamente existen regiones en el mundo donde el acceso a tecnología básica en la secundaria incluso apenas llega al 54%. Eso también debo conocerlo. Cerrar la brecha digital es realmente una cuestión de justicia, una cuestión de justicia para cerrar una brecha más importante que la digital, la brecha ética, que es una cuestión, si la analizamos desde el punto de vista textual y contextual, es algo que implica cuestión de supervivencia de la raza humana. Necesitamos, sí, una educación que use la tecnología, pero que la use como lo que es: un andamio, una herramienta, algo que te acompaña para sentir que ejercitas más el conocimiento científico que ya tienes, para elevar algo tan importante como la autonomía humana. Que sepamos que el aparato me acompaña, pero me acompaña a mí, que soy el ser humano que la sabe utilizar. Como no, y no como algo que alguien decía hace 2 o 3 días en una reunión muy buena que tuvimos, excelente reunión, como una muleta. No es eso, no es la muleta, es precisamente la necesidad de que lo que sabes lo aprendas mejor a partir de la utilidad de la propia tecnología. La era digital no viene a deshumanizar la educación, sino ha venido a algo, a obligarnos a ser más humanos que nunca, porque tenemos que aprender a enseñar a otros a compararnos, a sentirnos, a medirnos, a interpretarnos, a comprendernos, porque ahí está la parte que no te ofrece la inteligencia artificial. Deleguemos lo mecánico a la máquina. ¿Pero por qué a la máquina? Para dedicar nuestras aulas a lo esencial que decía hace unos minutos: al debate ético, al debate y la necesidad de lo empático, del reconocimiento y el respeto a los demás, y por supuesto a desarrollar algo que tanta falta nos hace y que cotidianamente en el algoritmo de trabajo cotidiano que tenemos en la universidad, lo pongo como ejemplo, nos hace mucha falta: la creatividad ante necesidades a veces materiales. Esa nos está haciendo mucha falta. Los retos realmente son estructurales. Voy a pasar hasta donde debía estar. Así somos. Y los que como yo han compartido clases de didáctica y metodología, sabemos que estas cosas nos pasan.
con este tema y sin embargo evaluamos el uso de la tecnología para otros, ¿no? Los retos son estructurales, pero también son pedagógicos en la educación, porque no podemos obviar que estamos en la era digital. Y esos dos tipos de retos, los estructurales y los pedagógicos, evidencian algo, evidencian que la transformación educativa no depende, colegas, únicamente de la incorporación de la tecnología. Y lo voy a decir un poco masticando las frases. No, justamente la incorporación de la tecnología de manera acelerada no te va a garantizar en ningún momento la transformación educativa. No. ¿Saben quiénes pueden provocar el cambio y la transformación? Las condiciones más profundas, pensadas, que afectan la implementación efectiva de esa tecnología. ¿Qué pasa con el qué? ¿Qué pasa con el cómo? ¿Y qué pasa con el para qué? Eso hay que aprenderlo. Eso debemos tenerlo en cuenta. Si no, no logramos transformación. Y podemos llenar nuestras aulas, nuestras instituciones con los últimos humanoides, pero si no sabemos para qué son. En primer lugar, la conectividad y el acceso siguen siendo limitantes claves, especialmente en zonas rurales. Ahí está la desigualdad, las brechas, porque a veces le pido a mi estudiante en mi salón de clases, haz esto, pero no sabemos que él no lo puede hacer cuando sale de la clase porque no tiene dónde hacerlo. Eso también tiene que estar en el contexto del diagnóstico sociológico de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque están enclavados en zonas rurales donde la falta de internet de calidad y el alto costo de los dispositivos generan exclusión digital. A esto se suma la dependencia de algo, la dependencia de infraestructura privada, lo que dificulta garantizar un acceso equitativo. Por eso, en términos de calidad y en términos de pertinencia, los sistemas educativos presentan currículums, ¿correcto? Pero voy a ser un poco fuerte con el adjetivo que le pongo. Presentamos currículums desactualizados, presentamos modelos de evaluación que no miden competencias digitales ni miden habilidades necesarias para el siglo XXI que crece vertiginosamente y de una forma dialéctica imparable. Pero seguimos enseñando con un modelo educativo de tantos años como si estuvieran escritos en piedras o en fierro. Sin docentes preparados implica otro elemento importante, la capacitación y la actualización de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas para los docentes, que tenemos más del 90% de ellos que son los mismos que trabajaron con nosotros desde el siglo anterior. Estamos utilizando en un siglo XXI de tecnología urgente, estamos utilizando una didáctica que sobrepasa los 150 años de creada y escrita. Otro de los retos. En términos entonces de calidad y pertinencia, los sistemas educativos tendrán justamente que adecuarse a esta situación que si sigue de esa manera, seguiremos en las universidades que lo siguen aplicando así, desconectados de una realidad y una necesidad, porque estamos entonces dándole la espalda a la realidad social que nos pide con urgencia que alguien trabaje en el mercado laboral, en ese que va a hacer que la economía, que la industria, que las empresas y la sociedad puedan crecer para revertir el desarrollo en los humanos que habitamos. Y por supuesto, afectan algo, la empleabilidad de los estudiantes. Estamos generando cientos de graduados que son cientos de chicos que no tienen dónde trabajar. Otro de los retos a los cuales hay que apuntar. Justamente hay problemas entonces en algo que si lo seguimos viendo como concepto estrecho de la educación, seguimos perdiendo el camino, verdadero de la educación, el concepto de la gobernanza.
concepto que hay que trabajarlo rápido desde el punto de vista educativo, porque hay otros ministerios y otros lados en el orden social que lo están trabajando, pero la educación tiene que retomarlo con urgencia, porque la gobernanza y las políticas actuales están limitando la sostenibilidad de la calidad educativa, porque estamos disparando de forma parcelaria, cada cual por su ruta, por su lado, y el otro no es mi mundo. Existen marcos legales, correcto, pero marcos legales que están desactualizados, iniciativas tecnológicas que se han fragmentado con profundidad y una inversión insuficiente, todavía es insuficiente, en investigación y desarrollo educativo. Nunca será suficiente todo lo que aportemos para investigar y que busquemos resultados no para el ranking y la alfombra roja, sino para que veamos justamente cómo se traduce el ranking en la realidad social, cómo se transforman las instituciones educativas a partir de lo que la investigación pedagógica educativa aporte, por poner un ejemplo nada más. En conjunto, estos retos reflejan que la verdadera transformación educativa requiere de inmediato una visión integral que articule infraestructura, formación docente sistemática y constante, actualización imparable curricular y políticas públicas coherentes que respondan a los contextos educativos de un país. Pero aquí hay alguien que es agente de cambio, que es agente que nos puede garantizar un porcentaje del cambio, y es precisamente el maestro. El maestro debe estar incluido constante y sistemáticamente en esa transformación digital, porque quiero que se transforme el otro, pero como docente yo no estoy transformado. Entonces, el discurso pedagógico se convierte en un discurso demagógico. Digo, pero no hago. Expreso, pero no ejemplifico. Demagogia y de la buena, porque estamos en el siglo XXI. Decimos lo que no hacemos. Entonces, este docente del siglo XXI debe ser un agente de cambio, capaz de diseñar experiencias de aprendizajes, pero capaz de proponer continuamente didácticas renovadoras e innovadoras para la enseñanza, desde las tesis de grado de las maestrías. Duele que las maestrías en educación no estén aportando estrategias o modelos para el cambio y que estemos sencillamente dando, ¿qué cosa? Calidad educativa desde una tesis que lo único que ha hecho es recordar y retomar los datos existentes para hacer datos comparativos que al final no aportan una posible transformación del espacio educativo. Reflexión también para el posgrado, porque esto se llama visión ética y visión pedagógica. Nosotros tenemos varias ideas que queremos compartir luego en el conversatorio que se avecina, pero quisiéramos terminar precisamente, y créanme que quedaron algunas ideas, pero el tiempo se nos está haciendo corto y los coordinadores no de televisión, los de acá, hacen señas justamente en esto. La ventaja competitiva no será, colegas, quien tenga más tecnología, sino quien logre integrarla mejor en su operación y en su cultura de lo humano. Gracias, sean bienvenidos.